Bien, buenas tardes, bienvenidos a esta clase virtual para los miembros de Amigos de la India. Estamos haciendo la quinta sección de sesión del libro de magia organizada planetaria, el libro de Vicente Beltrán Anglada. Semanalmente hacemos una presentación extrayendo la información del mismo libro. Prácticamente copiamos el texto original del libro y lo transformamos en diapositivas y semanalmente hacemos la presentación. Martes 3 de noviembre de 2020, sesión número 5 del estudio del libro Magia Organizada Planetaria de Vicente Beltrán Anglada. Hay que decir como curiosidad que fue el último libro que se publicó en vida de Vicente Beltrán. Después vino Diario Secreto de un Discípulo, libro póstumo, que se publicó unos 20 años después de su fallecimiento. Este libro, como sabéis, está dedicando a su maestro. Dice: a mi maestro con inmensa devoción y gratitud. Y las tres palabras claves, renovación, transmutación y redención, que aparecen en las consideraciones preliminares de magia organizada planetaria. Renovación, transmutación y redención. En esta diapositiva finalizamos la sesión número 4. Seguimos en el capítulo 2. Primero, ¿os acordáis que estábamos hablando de que el cosmos el espacio era multidimensional, multimolecular y multigeométrico, ¿verdad? Pues aquí continuamos con ese estudio. Dice así. Dice: es multidimensional porque contiene en sí todas las extensiones y magnitudes posibles para que pueda manifestarse la vida que surge de cualquier centro creador. Las dimensiones dentro de las cuales viven, se mueven y tienen el ser estos centros creadores indicarán siempre el grado de evolución espiritual alcanzado por los mismos, o sea, su grado de experiencia cósmica. Un estudio del proceso iniciático al que se halla sujeta la entidad humana al llegar a ciertas etapas de integración espiritual nos informaría sin duda del significado real de la evolución y de la estrecha vinculación existente entre las iniciaciones espirituales y las dimensiones del espacio. Poco a poco lo va a ir ampliando y francamente cuando hablamos de que el espacio es multidimensional, sabemos que la palabra multi significa varios y por lo tanto ya nos está diciendo algo bastante complejo para nuestra conciencia, bastante primaria todavía. Nos cuesta seguramente entenderlo. Pero si hemos entendido algo que también es bastante complejo a primera vista, de reconocer que somos tiene el alma como almas, tenemos tres discípulos, tres vehículos, de manifestación. Tenemos el mundo de la acción, que es el vehículo físico, el mundo de la emoción, que es el vehículo emocional, y el mundo del pensamiento, que sería nuestro vehículo mental. Si esto lo asimilamos, creo que no va a ser tan complejo aceptar que existe la multidimensionalidad en el espacio. Dice: estas dimensiones dentro de las cuales viven, se mueven y tienen el ser estos centros creadores, es decir, los logos, indicarán siempre el grado de evolución espiritual alcanzado por los mismos. Dicho de otra manera, uno está en un medio que propicia todo lo que hay necesario para manifestar su estado de conciencia y poderlo ampliar. Por lo tanto, si esto lo extrapolamos a nuestra propia experiencia personal, nos daremos cuenta que los señores del karma, que son muy sabios, han tenido a bien a colocarnos en un lugar donde estaba todo lo necesario para poder manifestar nuestro estado de conciencia y poderlo ampliar. Continuamos. Es multimolecular. 2. Porque de acuerdo con el grado de evolución alcanzado por cualquier logos o centro creador, así será la calidad del ingente e indescriptible grupo de compuestos moleculares mediante los cuales ha de construir sus cuerpos de manifestación, es decir, sus planos o esferas expresivas. Todo el proceso de amalgamación molecular se basa en las leyes mágicas del sonido, cuyas notas invocativas, al ser pronunciadas por el logos, atraerán del seno profundo de cualquier dimensión del espacio todas aquellas vidas atómicas y compuestos moleculares
que vibran o que responden a idéntica frecuencia de sonido. Tal como se dice ocultamente, la palabra es el elemento mágico de la creación. Bueno, acordaos de aquello de las 1001 noches, el famoso ábrete sésamo, aquel mantra mediante el cual se podía abrir una puerta, ¿no? Pues imaginemos por un momento que estas entidades empiezan a emitir una nota vibratoria y evidentemente acaban generando poco a poco las multidimensiones, la multimolecularidad y muy especialmente también veremos luego las multiformas, formas geométricas. Y eso es una capacidad de una conciencia que en ese nivel se manifiesta de esa forma. No obstante, hay que aplicar también una analogía que tiene mucho que ver también con la evolución humana. Nosotros podemos ser diversos en los planos de manifestación, no obstante, somos una síntesis en el plano arquetípico. Como mónadas somos indivisibles. Cuando descendemos nos convertimos en un punto de acción átmico, púdico y manásico, que es lo que realmente comprendemos, porque lo otro, lo indivisible, hoy por hoy, hay que ser sinceros, todavía nos cuesta mucho de entender porque no somos capaces de expresarlo. Así que estos logos, estos centros creadores, a medida que van evolucionando, van tomando conciencia, si hablamos así, que es una palabra inapropiada, del medio en el cual se están desenvolviendo. Continuamos. Dice, tercero, es multigeométrico, porque cada grupo de notas, componentes del sonido de la palabra, forman un nombre que personifica de manera misteriosa a una entidad específica, Arcángel o Mahadeva, la cual creará en el seno profundo del espacio la forma geométrica requerida a través del ingente grupo de vidas atómicas y compuestos moleculares que corresponden a aquel nombre. De ahí la conocida frase esotérica, tan poco comprendida todavía por muchos aspirantes espirituales: el hombre es la base geométrica de la forma. El nombre es la base geométrica de la forma. Bien, esto tal vez lo podríamos entender un poquito mejor si nos diéramos cuenta del poder creador que tenemos en uno de los dos chakras creadores por excelencia. Sabéis que tenemos dos, uno que afecta al mundo de la forma concreta, que sería el centro sacro, y otro que es su contraparte superior, que es el centro laríngeo. Si utilizáramos un correcto uso, usáramos la palabra correctamente y los mantras los utilizáramos de manera correcta y el OM también, en realidad podríamos llegar a ver con el tiempo cómo a medida que vamos hablando, vamos construyendo formas geométricas. ¿Qué sucede con estas formas? Pues que no son formas geométricas perfectas, son formas que son incipientes, no responden a lo que realmente pretendemos, porque todavía no hemos elaborado un camino de precipitación correcto. Todavía no somos capaces de entender lo que significa el nombre. En una iniciación muy elevada, en una séptima iniciación, me parece que es, si no recuerdo mal los estudios del tibetano o de Vicente, hablaba que al iniciado, al maestro, se le confiaba el nombre del logo solar, que en un momento determinado le daban el nombre y lo podía invocar y evidentemente podía tener acceso a él. Claro, imaginaos por un momento que a nosotros se nos facilita en un momento determinado de la evolución el nombre de nuestro ángel solar o el nombre que tenemos como mónadas. Cada vez que utilicemos ese nombre, que es como un mantra para nosotros, estaremos precipitando una energía que deberá ser abocada necesariamente al mundo del servicio. Tanto esto es muy importante, esto es una herramienta que existe, que mediante la palabra, el verbo creador, acordaos del Génesis cuando se dice, en el principio fue el verbo, la palabra, el mantra, salió de la conciencia logoica, se manifestó en los planos de manifestación y los grandes Mahadevas y toda la hueste angélica, toda de Devas, empezaron a construir las formas a través de las cuales este sistema solar vino a la existencia. Si pudiéramos ver la película, pues seguramente sería algo maravilloso. De hecho, ya lo hemos visto más o menos en algún documental, cómo se fueron formando los planetas, ¿no? Pero podríamos ver esas entidades trabajando y darnos cuenta al final
que un planeta, por ejemplo, o un sistema solar, está sustentado dentro del campo de manifestación, no del logo solar, que es el agente inductor, sino que el agente constructor es un Mahadeva, un gran arcángel. Es como si fuera un ser, un gran ser. Además, Madame Blavatsky en la doctrina secreta habla de que el gran Deva, el gran Mahadeva, estaba, como dice, incubando sus polluelos. Sus polluelos son los planetas. Es muy curioso esto, qué fenómeno, ¿eh? Claro, es asociar a un gran cisne, un gran ave, un gran ángel, y los planetas son sus criaturas. Los cuerpos físicos que utilizarán los logos para manifestarse. Hacemos una pequeña extrapolación, una pequeña analogía, y con nosotros creo que sucede exactamente lo mismo, salvando la distancia. Hay un momento determinado que se nos llama, aceptamos encarnar, y ahí ya se empieza un proceso hasta que pasan muchísimos años después de nacer y empezamos a tener una tímida conciencia de todo el proceso. Así que el nombre es la base geométrica de la forma. ¿Qué sentido práctico tiene esto en la vida diaria? ¿No habéis visto por qué algunas compañías, por ejemplo, mercantiles del mundo, multinacionales, tienen un nombre o un dibujo que impacta mucho? Porque hay muchísimo poder dentro. Esto, la estrella de 5 puntas, cuando se asocia al nombre de una compañía o de una acción, tiene un poder increíble. Habla de autoidentidad, habla de una conciencia muy elevada que se pretende alcanzar utilizando las técnicas o los fines de esa organización. Continuamos. Para el investigador esotérico, dice Vicente, la relación nombre-forma constituye uno de los grandes secretos de la magia. Esta afirmación oculta viene aseverada por la experiencia de los insignes magos planetarios que en la enseñanza impartida a sus discípulos les incitan a descubrir el nombre o sonido interno asignado por Dios el Creador a cada ser y a cada cosa creada, y pasar muy por alto el nombre que le ha sido arbitrariamente asignado por los seres humanos. A ver, ni yo me llamo internamente Jesús, ni vosotros tenéis el nombre que cada uno tenéis. Por lo tanto, esto debemos reconocerlo. Tenemos un nombre del ángel solar, que eso se descubriría en una iniciación elevada, seguramente la tercera por ahí. Tenemos el nombre que nos corresponde como mónadas, como chispas divinas, que lo descubriremos seguramente cerca de la cuarta iniciación. Y también tenemos el nombre del maestro, que en un momento dado se nos será conferido, y cada vez que pensemos en ese nombre o lo repitamos, realmente tendremos una comunicación directa con él. Por lo tanto, ¿qué se hace a nivel interno? Pues que esta información no se da. ¿Por qué no se da? Porque esta información en manos de un aspirante poco disciplinado, lo único que produciría sería una precipitación de energía que tendría que acudir enseguida al maestro para liberarle del problema donde se ha metido. ¿Os acordáis de aquella película de Walt Disney que parece que era Mickey, que invoca los elementos, hace de aprendiz de brujo y la lía? ¿Os acordáis de aquello? Hace ya muchos años esa película. Cuando uno trabaja con una energía como es esta, de la invocación, el poder mantrámico, y conoce un nombre y este nombre lo invoca, automáticamente empiezan a pasar cosas en su vida. Sus vehículos se sutilizan, empieza a percibir, empieza a cambiar. La pregunta que nos debemos formular: ¿estamos preparados para aceptar y soportar las consecuencias de nuestra osadía, del potencial invocador que todos tenemos? Porque en la respuesta que demos está nuestra capacidad de evocar. Si la invocación nos genera problemas, no estamos todavía en condiciones de evocar aquello que invocamos. Debemos hacer un ajuste de nuestra personalidad extremo, ya sea cambiando las dietas de alimentación, ya sea cambiando los periodos de descanso, buscando más descanso, buscando aire libre, contacto con el sol, alejándonos del mundanal ruido, como se suele decir habitualmente, y sobre todo clarificando hasta un extremo totalmente sutil nuestro pensamiento y nuestro deseo y también nuestra acción. Si estamos dispuestos a eso, no tengamos miedo a la hora de invocar, pero de lo contrario, seamos muy prudentes, porque aquello que se pide se da. Y cuando nos lo dan, resulta que ha pasado un tiempo y ya no nos gusta. Por lo tanto, generamos karma.
Continuamos. Dice, el hecho de que el espacio sea una misteriosa e incomprensible entidad multidimensional, multimolecular y multigeométrica obliga al mago, al discípulo, al investigador, a que de acuerdo con las sagradas leyes de vibración, utilice de forma creadora aquellas propiedades del espacio en la realización de todas sus operaciones mágicas, sirviéndose consciente y deliberadamente de su propósito espiritual, de sus ideas abstractas y de su mente concreta en el bien entendido. A ver, propósito espiritual, operaciones mágicas. El propósito espiritual. ¿Cuál es el propósito espiritual que puede haber detrás de una invocación? Queremos seguramente emular el plan de Dios, trasladado al plano físico, a la conciencia medianamente orientada a la luz, a la buena voluntad mínimamente, sería el mayor bien para el mayor número. Mayor bien para mayor número. No café para todos, ¿eh? Eso no es esoterismo. Eso lo hemos inventado nosotros y nos quedamos tan panchos, pero eso no es espiritualidad. Por lo tanto, creemos que hay algo arquetípico que está por ahí, que no sabemos cómo. Utilizamos la energía, nuestras ideas abstractas, la mente abstracta, pero tenemos un pequeño problema. Y el problema es que lo debemos materializar mediante la mente concreta, y la mente concreta ya sabéis por definición que está unida al mundo emocional y por supuesto el soporte físico de todo este entramado que es nuestro queridísimo cerebro, sin el cual como humanos no seríamos absolutamente nada, seríamos animales instintivos. Dicen el bien entendido que A. La intención espiritual está relacionada con las dimensiones del espacio. Las ideas abstractas, en su naturaleza, están vinculadas con las composiciones moleculares inherentes a las cualidades destiladas por alguna definida dimensión del espacio. Y la mente concreta, o sustancial, está relacionada con la facultad de visualizar las formas geométricas más oportunas y convenientes para el desarrollo de cualquier definida operación mágica. Creo que fue la semana pasada cuando él hacía una analogía y asociaba a la mente abstracta, el aspecto de arriba, del aspecto de la multidimensionalidad, el tema de esta capacidad de las ideas abstractas lo asociaba a la multimolecularidad y lo asociaba al mundo emocional, y el mundo de la mente concreta o el mundo de las formas geométricas múltiples lo asociaba al vehículo físico. Si hacemos otra analogía, podríamos hablar ni más ni menos, la parte más elevada le podríamos llamar el mundo arquetípico. El otro sería el mundo de la conciencia y luego sería la mente concreta, lo que acabaríamos proyectando. Mundo de la conciencia, que es el mundo de las ideas abstractas, la mente superior. Es un poco complejo aparentemente, pero si lo miramos bien, veremos que tiene su lógica, lo que explica. Lo que sí que es verdad que estas palabras multidimensional, multimolecular y multigeométrico a veces se nos escapa la comprensión, porque por seguridad los humanos vamos a lo concreto. Y vamos a lo concreto porque queremos estar seguros. Yo me imagino que se nos enseñó a todos en la escuela a ser muy concisos en las definiciones. Yo personalmente creo que con ese método, que puede servir para algunas cosas, no es el mejor método para el tema del estudio esotérico. Yo sé que hay gente que me pide, por ejemplo, a veces con los rayos, que lo defina esto. Esto se hace con las ciencias positivas. Está muy bien aprenderlo así. Pero si no tenemos capacidad de elaborar propuestas, de establecer sinapsis y de ir ascendiendo por esta maravillosa escalera de caracol hacia lo más sublime, creo que en el mundo este de la espiritualidad, tal y como la enseña la Logia Blanca a través de Gabrieli, Vicente Beltrán, Krishnamurti, Teosofía, Torcón, el matrimonio Roerich, etcétera, etcétera, va a ser muy difícil avanzar. El esoterismo nunca fue concreto, siempre fue profundamente abstracto y simbólico. Y si nos acostumbramos a vivir en esa dimensión, evidentemente lo veremos bien. Y si no, pues todo nos parecerá algo muy absurdo. Continúo. Seguimos en el capítulo 2. Dice, cuando existe una perfecta sintonía entre las capacidades creadoras del mago y las propiedades del espacio,
se produce la verdadera obra mágica. Cualidad, capacidad del mago y propiedad del espacio, se produce obra mágica. Creación consciente. Dice, teniendo en cuenta que la capacidad del mago dependerá de la etapa que haya alcanzado en el devenir de su evolución espiritual. Bueno, esto creo que nos lo podemos aplicar. ¿Qué capacidad tenemos cada uno de respuesta? Pues eso es el nivel de conciencia que tenemos, no tenemos más. ¿Qué abarcamos? ¿Qué expresamos por línea de menor resistencia más fácilmente? Pues lo que realmente somos. Por lo tanto, si tenemos la manía de, por ejemplo, delante de las amistades, decir que tenemos un nivel espiritual muy elevado, que se sepa que vendrá, precipitaremos una prueba donde de forma a lo mejor humorística, sencilla y un poco a veces absurda, vamos a demostrar realmente el nivel de conciencia que tenemos. Así que lo único que vale es lo que expresamos, no lo que nos gustaría ser. Eso es una quimera. Dice, hay por lo tanto una consecuente sintonía entre el grado de evolución del mago y las correspondientes dimensiones del espacio, lo cual informará al investigador esotérico de lo que hay que entender por círculo no se pasa cuando se haga referencia a cualquier centro creador de conciencia. Mira, lo que quiero decir a lo mejor suena un poco duro para algunas personas que estáis aquí ahora en la clase en vivo o para que aquellos que lo vayan a escuchar después cuando esté el vídeo colgado abiertamente en internet. Uno está en el campo, en el círculo no se pasa que su propia evolución necesita. Por lo tanto, ese círculo no se pasa tiene unas medidas. Uno puede avanzar, pero debe de saber que no va a sobrepasar nunca los límites de ese perímetro. Creo que me he explicado bastante, ¿no? Y como ahora vienen las preguntas, pues os animo a que empecéis a hacer preguntas. No encendáis cámaras, micrófonos sí. Venga, adelante con las preguntas. Veo que lo entendéis muy bien, ¿eh? Celia. Albert. Elena. Sí. Venga, el primero, va, rápido. Jesús, a mí lo del círculo no se pasa, no me queda muy claro. El círculo no se pasa, no te queda claro. Mira. Sí, pero no sé exactamente cómo. Mira, a ver, tú te conoces un poco, ¿no? Me imagino que sí, ¿no? Has tenido la vida que has tenido y has hecho las cosas que has hecho, ¿no? Y te das cuenta que cada vez que has intentado cambiar, por ejemplo, concretizando más la personalidad, te has dado cuenta de las dificultades que has tenido para poder manifestar un cambio, ¿verdad que sí? Esto sí, ¿no? Y lo difícil que es mantener esos cambios. Por lo tanto, ¿qué te está diciendo? Que por tu nivel de conciencia, como puede ser el mío, hay una incapacidad manifiesta a transformar, transmutar y transfigurar el mundo en el cual a uno le ha tocado vivir, que es ni más ni menos la escuela de entrenamiento de la evolución. Pero si no hacemos ese esfuerzo, sí, nunca evolucionaremos, avanzaremos, ¿no? Es que la evolución es muy lenta porque se pretende que sea segura. Y lo que hay es el camino iniciático, es decir, coger el atajo, pero el atajo significa remangarse, coger el toro por los cuernos, es decir, convertir el mundo del deseo en mundo de acercamiento espiritual, transmutarlo radicalmente y sobre todo olvidarse de que uno es humano en el servicio, es decir, que tiene cuerpo físico, emocional y mental. Claro, esto es muy complicado, ¿cómo lo hacemos? Por lo tanto, por mucho que uno intente avanzar, que tiene que hacerlo, pero hay ese círculo que desde el que es como una marca que tiene que ver con la propuesta de los señores del karma. ¿Cómo vivimos esto? Lo podemos vivir autolimitándonos o no teniendo ninguna limitación, continuando adelante con el servicio. Adelante. No importa el lugar del mundo que estemos. Es una cuestión psicológica que nos marca mientras vivimos por debajo del diafragma. Cuando hemos dado el salto hacia los chakras superiores, realmente eso ya no es como la astrología. A ver, si no tenemos voluntad todavía, los planetas nos marcan mucho. Pero si tenemos voluntad, acabamos haciendo lo que queremos y lo hacemos bien. Claro, eso es tenacidad, esfuerzos y garantía de realización y de triunfo ninguna.
No sé si te queda claro. Bueno, no lo sé. Ahí es Y cuestión de reflexionarlo me continuamente, ¿eh? imagino que si yo intento avanzar y llego al sitio donde ya no se me deja avanzar más, ya me Mm. pondrán un freno, ¿no? No, el tema está que lo que hay es un aposentamiento de lo que se ha hecho. A ver, yo me tuve que dar cuenta en los años 90 de que por mucho que estudiara me parece que no iba a conseguir casi nada más. Y curiosamente creo que no me equivoqué, porque al final cuenta lo que está saliendo después, 20 años o 30, es todo aquello, 35, todo aquello que más o menos vi, pero que no tenía palabras para expresar. En fin, fue un vislumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que he de mantener esta fidelidad a esa percepción que tuve. ¿Que puedo vivir 100 años? No lo sé. ¿Puedo pastar o que puedo esta noche desencarnar? No lo sé. Pero lo que se pide a los estudiantes, a los futuros discípulos, es perseverancia. Porque a fin de cuentas, el campo de manifestación o el círculo donde no se pasa es tu santuario, ¿eh? Es tu templo. Claro, hablar así es un poquillo exagerado, ¿no? Tendré que meditar sobre ello. Claro, no, tranquila. Celia, Albert, Elena, Sí, Gloria. Venga, Albert, digas. sí. Yo, a ver, para aclararme yo, de lo que hemos expuesto, a ver, a mí me queda claro que cada uno de nosotros tenemos un nivel de conciencia. Cuando Sí. encarnamos, entonces nos situamos en la dimensión que somos capaces, digamos, de sintonizar de acuerdo a nuestra vibración. Y por lo tanto, las formas geométricas que podamos, digamos, captar y los grupos moleculares y todo esto corresponderán a aquella vibración que nos toca en esa encarnación. ¿Es eso? Sí, va por ahí, pero hay que tener en cuenta una cosa que no hemos Y dicho con la pregunta de Tana. Uno encarna con el bagaje de la vida pasada, pero sí. ¿cuántos años transcurren hasta que uno se da cuenta de eso? Porque los primeros años de la vida, a no ser que el karma, por cuestiones karmáticas de evolución, te corresponda estar en una familia, unos padres que saben perfectamente de qué va el tema. Imaginaos nacer en un ambiente donde los hermanos, los padres son clarividentes y que realmente es un ambiente donde se conoce la evolución del alma. Claro, se va a potenciar que en una edad muy primera, muy primeriza, todo esto sea asimilable por la mente concreta. Porque los primeros años de la vida yo lo recuerdo, que a ver, que yo tenía unas cosas dentro que me parecían rarísimas, que nadie tenía o nadie contaba. Luego me di cuenta que había gente que las tenía pero se las tapaba, ¿no? Pero claro, pasan muchos años hasta que realmente descubres quién eres. Y en ese momento retomas la experiencia del pasado que más o menos has vivenciado y le añades ya la aportación de esta vida. Sí. Es decir, esto es una cadena. Y en cada cadena, en cada vida construimos un eslabón. O sea, eslabones, pues imagínate la cadena si es de oro, pues al final, ¿qué voy a hacer? Pues construir un eslabón. Hagámoslo fuerte, resistente, pero teniendo en cuenta que estamos todavía en una cadena, que nos queda llegar todavía bastante para la meta. Sí. Es que a mí ese sistema de niveles de energía, a ver, yo estudié química, entonces sé algo de química cuántica. Entonces, a mí, eso lo entiendo, es decir, es como si yo me subo a un nivel de energía, por lo tanto, en aquel nivel de energía me desenvuelvo bien, en el momento en que yo evoluciono y paso al siguiente nivel de energía, entonces vibro de otra manera y tengo contacto con aquello que también vibra la misma vibración que tengo yo. Y así voy subiendo y hasta que me encuentre con los devas que están más arriba y todos los hasta otros que llegue seres. el momento de desencarnar, porque hay una cosa que no podemos olvidar. A medida que vamos avanzando, cuando llegamos a cierto punto crítico, es decir, punto de no retorno, punto de inflexión, se produce el deceso. ¿Por qué se produce el deceso? Porque como almas ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y esto va precedido muchas veces por crisis de salud, decrepitud, incluso una cosa que acontece bastante últimamente, que es perder la conciencia, es decir, el cerebro ya no empieza a funcionar bien, y claro, nos convertimos ya no diré en un ser humano, en una cosa que está sentada en una silla, que sonríe, que está en una cama, que está atada y francamente ha perdido todo lo que tenía de humano. Una pena, pero bueno, es el karma planetario del momento. Sí, hasta que se termina el plan de vida. Ya está, Ahí está, sí. Todos tenemos un crédito, ¿no? Vamos gastando de la tarjeta hasta que se acabó el saldo y fuera. Nos la quitan. ¿Celia?
Sí, yo quería saber si propósito e intención eran equivalentes o qué, o sea, en qué se diferenciaban. Uy, a ver, esto es una pregunta muy, muy injundiosa. El tibetano tiene un libro, Los rayos y las iniciaciones, que es un volumen de 500 páginas, un monumento de libro, y empiezan los primeros capítulos discriminando esto. Y francamente es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo. Bueno, Vamos a quedarnos con que el propósito es lo que está por encima de la voluntad de Dios. Vamos a hablarlo así, que ya cuesta de entender, ¿eh? A ver, tal vez el propósito sea como, ¿qué quieres decir? Así como hablamos de la voluntad y lo hablamos a nivel a lo mejor de mente, pues a lo mejor lo que está mucho más por encima sería este propósito. Este propósito básicamente en este segundo sistema solar es manifestar luz, amor y voluntad al bien, ¿eh? Que traducido en lenguaje popular para nosotros es buena voluntad, conciencia crística, sentido de responsabilidad, es decir, una buena persona. ¿Qué quiere decir una buena persona? Una persona tonta y apocada, no. Una persona responsable, que respeta el mundo vegetal, el animal, que reconoce en los otros, no unos competidores, sino otros humanos que están buscando su propia libertad como él. No olvidemos que hay un momento en la evolución que descubrimos algo terrible, por eso fracasamos tanto. Estamos dentro de una cárcel. La cárcel, por un lado, es el círculo infranqueable karmático y sobre todo la otra cárcel, los vehículos de la personalidad. ¿Quién va a hacer de carcelero? Nosotros. ¿Quién es el prisionero? Nosotros. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues buscar la manera de sustraerse psicológicamente a esa circunstancia. Por lo tanto, este propósito está ahí. Esta voluntad divina está ahí. No importa que en este momento confundamos los nombres o le demos el mismo significado, no importa. Pensemos que para buscar un grado de pureza en las definiciones necesitamos mucho tiempo de reflexión, ¿eh? Y tiene mucho que ver con el conocimiento de la etimología de las palabras, del origen de la palabra. Esto la Alice Bailey insistía muchísimo en el tema, porque claro, hay muchísima confusión en las palabras. Digo, no, somos espirituales, muy bien, sí, de acuerdo, pero desgránamelo, no, es que no tengo mente, eso es del pasado, no. Hay que tener mente concreta, hay que desgranar pormenorizadamente la visión abstracta, pero lo que tenemos que hacer es no vivir en lo concreto, en lo abstracto. Ahí es donde creo sinceramente que nos equivocamos. No sé si te he respondido, ¿eh? Gloria, Elena, Milagros. Venga, va, preguntas. ¿No? ¿Continuamos entonces? Pues venga. De ahí que siendo el espacio multidimensional, multimolecular y multigeométrico, es lógico suponer que la dimensión específica de un plano de creación y las formas geométricas que surgirán como efecto de la movilización o puesta en ejercicio de determinados grupos atómicos o compuestos moleculares serán una natural consecuencia de las capacidades creadoras desarrolladas por el mago como fruto de su evolución espiritual. Aquí insiste clarísimamente, fruto de su evolución espiritual. Dicho de otra manera y aplicado a nosotros. Si no tenemos un mínimo despertar interno y demostrado, no para los demás, sino nosotros mismos ser conscientes, debemos ser muy asépticos, muy impersonales para juzgarnos así, no merece la pena embarcarnos en qué aventuras. Esa idea de que uno va a alcanzar la luz en esta encarnación y va a dejar de encarnar, que todos hemos tenido ese momento, todos, me incluyo, es un espejismo de los muchos que hay en el camino. Cuando uno busca la luz, se enfrenta a las miasmas de su mundo emocional. Y claro, mi mundo emocional me puede decir que soy maravilloso, prácticamente, bueno, cada día despacho con Sanat Kumara, ¿no? Porque he conocido gente que lo dice así abiertamente, no lo pongo en duda, pero yo tengo mi opinión personal, ¿no? Pero si yo soy un poquito honesto conmigo mismo, veré que para mí eso, hoy por hoy, es irrealizable. Por tanto, ¿qué debo de hacer? Pues abocarme a lo que realmente es mi estado de conciencia. Dejarme de plantearme metas, ser constantes en lo que realizo,
Y ya llegará el día, si es que debe de llegar en esta encarnación, que pueda salir del cascarón y sobre todo expandir las alas, extenderlas correctamente y volar al mundo más elevado. Lógico suponer que la dimensión específica de un plano de creación y las formas geométricas, cuando habla de planos, habla de distintas cualidades de la energía, de la materia, que tienen los planos. Por lo tanto, es otro tema que hay que considerar. A ver, si yo he encarnado en un vehículo que tiene problemas de movilidad, por ejemplo, a ver, ¿qué me está diciendo esto? Si he encarnado en un vehículo que tiene eso que se llama discapacidad cognitiva, dificultad en el aprendizaje, ¿qué me está diciendo? Pues me está diciendo mi verdadero nivel de evolución, que no es ni bueno ni malo, es el que me toca. Por ejemplo, los niños que tienen síndrome de Down, que a nivel oficial se puede practicar el aborto terapéutico, pues se comete un error gravísimo en este tema. ¿Por qué? Porque esas almas necesitan un cerebro que tenga esa incapacidad, esa alteración del cromosoma, no sé si el X21, no sé, vosotros lo sabréis mejor, yo no me acuerdo mucho ahora. Si esa circunstancia no se da, si no encarnan, esos niños, esas almas, no tienen la posibilidad de evolucionar. Y son almas que cuando encarnan, son como unos niños toda la vida, si se les da amor, responden de manera maravillosa. Yo no sé si habéis conocido alguno, pero cuando se les da amor a estos críos, responden de manera muy especial, teniendo en cuenta que tienen esa pequeña particularidad. Pero ojo, que aquellos que aparentemente no tienen esa alteración cromosómica, no penséis que por dentro son una auténtica maravilla, No lo pensemos, que ha sido el error. Ha sido creer que si por fuera no tengo ningún defecto, por dentro soy una maravilla, y es mentira. Eso sí que es mentira. ¿Continuamos? Dice, vemos en definitiva que la totalidad del cosmos manifestado, o sea, el aspecto sustancial u objetivo que tiene su razón de ser dentro del espacio absoluto, es el resultado de la actividad desarrollada por todos los logos creadores, sea cual sea su grado de evolución y de la magnitud de sus vidas. De sus círculos no se pasa. Estas conciencias logoicas utilizan el espacio como recipiente, morada y archivo de sus infinitas creaciones. Estas conciencias logoicas utilizan el espacio como recipiente, es decir, la nube, morada y archivo de sus infinitas creaciones. Aquí esto nos cuesta bastante. ¿Sabéis cuál es, que creo y entiendo que puede ser el equivalente en nosotros, en el reino humano? Ni más ni menos que la propia humanidad. El ser humano avanza, progresa y alcanza la iniciación, llega a la casa del Padre por la puerta grande, cuando comience a pensar más en los demás de manera abstracta, no personalizada, no poniéndole caras ni apetencias, cuando piense más en los demás que en sí mismo. ¿Y esto por qué? Porque la meta del cuarto reino, del ser humano, miembro del cuarto reino, es convertirse en una unidad. Y si realmente lo hemos conseguido, va a ser a base de entender que la humanidad es un círculo, no se pasa. Y que la raza humana es un círculo, no se pasa. Por lo tanto, entendamos que estamos dentro de una circunstancia que por sí misma ya nos ofrece la posibilidad de redención, de transmutación y de ¿qué más poníamos? Y de redención, renovación y transmutación. ¿Lo vemos un poquito? ¿Dónde estamos? Yo creo que sí que lo vemos. Vamos adelante. Dice, siendo así, un cuerpo humano, un esquema planetario, un sistema solar, una constelación o un sistema cósmico de galaxias obedecen a las mismas leyes y actividades de creación, variando únicamente de acuerdo con el grado de evolución alcanzado, el número de dimensiones conquistadas, la calidad de los elementos moleculares invocados y las formas geométricas utilizadas en el proceso de construcción de la obra mágica que cada logos tiene la misión o el destino de crear en las infinitas y eternamente desconocidas oquedades del espacio absoluto. Madre mía, qué lenguaje tan florido, qué bien le ha quedado esto.
Dice, un cuerpo humano, un esquema planetario, un sistema solar o una constelación o sistema cósmico de galaxias obedecen a las mismas leyes y actividades de creación. Solo varía, de acuerdo con el grado de evolución alcanzado, el número de dimensiones conquistadas. ¿Cuántas dimensiones tenemos los humanos? Imagino que tenemos 3, ¿no? La físico-etérica, la emocional y la mental concreta, si es que lo reconocemos así. Porque lo de arriba, lo más profundo, lo abstracto, y nos parece todavía un poco lejano, ¿no? Entonces, esa analogía funciona. Será importante reconocer dónde estamos nosotros. La calidad de los elementos moleculares invocados y las formas geométricas, que es el resultado de la invocación, utilizadas en el proceso de construcción de la obra mágica, que cada logos tiene la misión o el destino de crear en las infinitas y eternamente desconocidas oquedades del espacio. ¿No os parece que esta relación, esta analogía con las misteriosas, desconocidas oquedades del espacio es lo mismo que el mito de Virgo? En lo más profundo de la caverna, de la más profunda oscuridad, nació la conciencia. ¿Qué celebramos el día 25? Bueno, el solsticio de invierno para nosotros, solsticio de verano para el cono sur. ¿Qué sucede con esto? Que en el día, la noche más larga del año para nosotros en el hemisferio norte, es el momento más propicio, no siempre coincide con el 25 de diciembre, por supuesto, es el momento más propicio para que el sol salga invicto de la prueba, ¿no? Las famosas Saturnalias, ¿no? ¿Le veis alguna relación? Luego en las preguntas lo aclaramos, ¿eh? Ahora bien, dice Vicente, el proceso evolutivo del átomo constituye uno de los grandes secretos de la magia. Proceso evolutivo del átomo, constituye uno de los grandes secretos de la magia. Al átomo químico, debido a su aparente insignificancia, no se le concede gran importancia en los estudios esotéricos corrientes. Pero, sin estos minúsculos cuerpos atómicos, no podrían existir cuerpos organizados en la vida de la naturaleza, ni aún el gigantesco cuerpo del sistema solar podría existir. Es lo mismo que nuestro vehículo. Nosotros sabemos que somos una composición de células. Estas células se agrupan, forman tejidos, así tenemos todo lo que es el cuerpo. Pero hay una reacción de aminoácidos. Antes de esto hay unos puntos focalizados de energía que producen unas reacciones y evidentemente le vamos a llamar a todo este conglomerado pitris lunares. Son los ángeles involutivos porque crean materia densa que tiene fecha de caducidad para que las almas, que sería el aspecto solar nuestro, puedan evolucionar. Estas entidades vinieron, son más pequeños todavía que las partículas. Se dice que el bosón de Higgs, esa partícula que supuestamente se descubrió en el acelerador de hadrones de Ginebra, se supone para algunos que pudiera ser el pitri lunar. Ojalá ya hemos llegado a ese grado de desarrollo. ¿Por qué? Porque si eso fuera cierto, podríamos crear. Pero creo que el karma que tenemos no nos lo va a permitir. Creo sinceramente esto. Por lo tanto, entendamos que todo lo que nos rodea es un compuesto de entidades evolucionantes. La piedra, la arena, el aire que respiramos, el agua que bebemos, cualquier insecto o cualquier planta, son seres vivos. Decimos, los vegetales sí, los animales también, pero las piedras también. Lo que sucede es que su evolución es muy lenta y no tienen esta capacidad de reproducirse como entendemos habitualmente, ¿no? Continuamos. Un átomo, examinado desde el ángulo de percepción de la clarividencia causal, es un universo en miniatura. Pero para no elevar demasiado el concepto en nuestro estudio de la magia organizada, lo analizaremos solo desde el punto de analogía con el ser humano y lo consideraremos como el elemento básico de creación de los conjuntos moleculares o celulares mediante el cual son estructurados sus tres cuerpos de expresión en los tres planos inferiores del sistema solar. El físico, en sus dos vertientes densa y etérica, el astral y el mental, lo cual
Si tenemos en cuenta lo que en esoterismo entendemos por leyes de evolución, nos indicará que los conjuntos atómicos que forman la materia con la cual son estructurados aquellos cuerpos, cualquiera sea su densidad, están evolucionando al igual que nosotros en los distintos niveles y expresivos del sistema solar. ¿Qué quiere decir esto a nivel práctico para nosotros? Que somos responsables de los pitris que constituyen nuestro vehículo etérico y nuestro vehículo denso, de nuestro vehículo emocional y de nuestro vehículo mental concreto. No olvidemos que somos, ya sabemos por los estudios esotéricos, que somos responsables de la evolución de los elementales que dirigen cada uno de esos tres vehículos, pero que sepamos que tenemos un grandísimo grado de responsabilidad con estas entidades. Nuestra obligación, si queremos alcanzar la luz, pasa porque se conseguirá la luz en la medida que los liberemos, le cambiemos la polaridad de orientación de conciencia. En lugar de construir formas caducas, se convertirán con el tiempo y en el eón que toque, cuando toque en el sistema que toque, en entidades capaces de evolucionar en un sentido más elevado, hacia lo más sutil, lo más abstracto. Continuamos. Dice, de acuerdo con esta afirmación, podríamos asegurar también que el átomo es una vida que posee una conciencia y se expresa por medio de una bien definida y estructurada forma geométrica. El átomo se expresa por una vida y por una forma geométrica, lo cual informará al investigador que basa todas sus investigaciones en los sabios principios de la analogía hermética, que las entidades atómicas, analizadas siempre desde el ángulo de vista de su correspondencia con los seres humanos, posee un triple cuerpo de expresión física, astral, mental, a un grado imposible de determinar por la ciencia actual, que sólo pueden percibir en sus exactas funciones los grandes videntes iniciados de la gran fraternidad blanca del planeta. Aquí nos dice algo muy importante, entre comillas, y lo deja así caer. Nosotros tenemos la idea, es una idea humana, ¿no?, de que en determinado momento, cuando uno alcanza la quinta iniciación del maestro, pues que prácticamente no hay secreto posible para nosotros. Y hay que remarcar una cosa muy importante, dicho por el tibetano y también por Vicente. A medida que uno va avanzando en el campo de servicio escogido por línea de rayo monádico, uno tiene la información necesaria para ser perfecto, tener un grado de perfección considerable en ese campo de servicio escogido. No obstante, no tiene obligación, y además no se le permite, que esté interesado en otro tipo de campo de servicio y otras actividades y tenga ese grado de desarrollo interno. Esto puede parecer un poco chocante. Decimos, caramba, ya que están, lo saben todo. Saben aquello que necesitan para manifestar su servicio. Ojalá nosotros nos diéramos cuenta de esto y no perdiéramos el tiempo en suposiciones y en me gustaría o no me gustaría hacer, sino en realidades de conciencia. Dice que quizás podríamos tener un vislumbre de esta triple equivalencia asignándole al átomo valores cualitativos humanos. Por ejemplo, tomando como base de analogía el átomo de hidrógeno, podríamos decir que A. El protón equivale al cuerpo mental. B. El neutrón equivale al cuerpo emocional. Y C. El electrón equivale al cuerpo físico. Básicamente porque es negativo, ¿no? El cuerpo físico fue el primero que se descubrió, además. Continuamos. Dice, deberemos profundizar mucho, sin embargo, todavía en nuestros estudios sobre el átomo para poder llegar a estas interesantes conclusiones. Yo creo que en el futuro, o a lo mejor ya existe, habrá algún científico que mediante la investigación, mediante la invocación, la meditación, podrá establecer contacto mentalmente con estas entidades. Y podremos tener entonces reacciones moleculares desconocidas. Podremos tener, creo, una fuente de energía inagotable, pero va a ser vía meditación. Va a ser de la mente humana purificada, adentrándose en el mundo de la materia,
a través de una sostenida y prolongada concentración, a través seguramente de entonación de mantras, etcétera, etcétera, tendremos respuesta de estas entidades. Lo creo porque hace muchos años que lo vi y tiene una lógica con los años que estoy viendo muy, muy interesante. Toda vida, por insignificante que sea, se comporta como un centro de conciencia inteligente y con ciertos valores cualitativos que los seres humanos aún no hemos logrado descubrir en el devenir de nuestros estudios psicológicos, filosóficos o científicos. ¿Alguien ha descubierto estas cualidades en las piedras? Todavía no, ¿verdad? Pero en los vegetales sí que lo hemos descubierto, en los árboles sí. Podemos ir a ver un árbol y decimos siempre es el mismo. Yo creo, si os lo digo abiertamente por alguna experiencia que he tenido, bueno, son tantas, que unos años después el árbol no era exactamente el mismo. Era el mismo árbol, pero tiene la misma conciencia. Luego con el tiempo pues descubrí el porqué. Pero sí que es verdad que esto cambia y con las plantas ya sabéis, si son de hoja caduca, pues bueno, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Hay gente que tiene una mano verde magnífica, un contacto tremendo con los vegetales, les puede hablar, otros es con los pájaros, otros con los animales, bueno, cualquier tipo de animal. Y hay gente pues que no tiene ninguna de estas gracias. Pero aún así debemos entender que tenemos la obligación de reconocer que todo lo que nos envuelve es una composición multimolecular de infinidad de vidas en evolución y que todos pretenden lo mismo, alcanzar el canon que le corresponde a su etapa de evolutiva. Todos. Es decir, el punto álgido. Pero, dice Vicente, en el supuesto de que el átomo deba su forma particular a la cantidad de protones, electrones y neutrones que en su conjunto forman un cuerpo organizado y concretamente definido, o sea, el triple cuerpo que utilizará la vida y atómica a través de un tipo desconocido de conciencia, la investigación oculta nos llevará indefectiblemente a preguntarnos: ¿cuál será este tipo de conciencia? ¿Y arrancará al igual que la de los seres humanos de los niveles causales? ¿Qué tipo de conciencia es y de dónde procede, no? Nosotros sabemos que somos una plasmación de algo interno, ¿no? Pero ¿esta vida viene de algo interno muy elevado? ¿O de dónde viene? Vamos a ver qué nos dice Vicente. Dice, analicemos esta conciencia atómica tratando de relacionarla únicamente con su triple vehículo de expresión, el protón, el neutrón y el electrón, aunque corrientemente solo sea considerado el cuerpo unificado del átomo, sin preocuparse de otra cosa que de sus cambios magnéticos, de la energía contenida en su núcleo central y de cómo liberar esta energía para producir determinados resultados: luz, calor, radiaciones benéficas en medicina, etcétera, etcétera. O, en un desdichado caso, para producir explosiones nucleares no siempre correctamente controladas. Y esto lo hemos usado, es una cuestión del siglo XX, ya en el siglo XIX alguna cosa se vio, algún estudio se hizo, pero en el siglo XX se manifiesta precisamente ese famoso proyecto Manhattan, ¿no? Que es el precursor de la famosa bomba, la bomba atómica, ¿no? En un principio aquello era para ver cómo se podía controlar y mira por dónde se acabó haciendo algo que es una aberración y generó muchísimo karma, ¿no? Y claro, el potencial este se distribuyó por el mundo y francamente hay cabezas nucleares para matar no sé cuántos miles de veces o millones de veces. Es una pena, pero somos así todavía. Continuamos, ¿eh? Dice, para el investigador esotérico, el átomo es mucho más. Adivinamos en él una conciencia inteligente, no la inteligencia del hombre, por supuesto, pero sí un tipo de conciencia altamente cualificada, cuyas funciones, al igual que las nuestras, tienden a seguir el inalterable curso de la evolución logoica dentro del sistema solar. O sea que estas vidas, como están dentro del campo de conciencia del logo y de manifestación del logos y forman parte de la gran forma del logos, ¿qué están haciendo? Están vibrando dentro de su grado de vibración, de su grado de densificación, de su plano, con la conciencia divina, ¿no? La conciencia logoica, ¿no? Claro, eso no lo hemos descubierto, pero lo que sí sabemos, por ejemplo, que si anhelamos tener buena salud, debemos tener una vida muy correcta con nuestros vehículos.
y ser muy conscientes de lo que consumimos, de lo que comemos, y ser muy conscientes de la palabra que emitimos, del deseo que tenemos, del pensamiento que nos embarga, porque todo eso va a precipitar un contacto en un sentido u otro con todos esos ángeles que constituyen nuestros vehículos de expresión y, por descontado, cuando seamos más conscientes, con el ángel solar, la meta hacia la cual nos encaminamos. Bien, como llegan las preguntas, pues ya os animo a preguntar, no os quedéis callados, ¿eh? Callándose uno no aprende, preguntando a veces sí. Pregunta, ¿cómo ayudar a los elementales a evolucionar? Pues mira, ¿cómo ayudamos a los elementales que tenemos dentro de nuestros vehículos? Pues ni más ni menos que no dejándonos llevar por las emociones baratas ni por las energías de los ángeles del plano astral, del cuerpo astral. No, eso no toca. Tampoco por todas las tentaciones que en el mundo físico existen. Seamos concisos, atengámonos al ritual de la normativa que nos hayamos impuesto, seamos disciplinados y muy especialmente tengamos un exquisito respeto por todo lo que nos envuelve y estemos además, si queremos, continuamente agradeciendo de verdad, de pensamiento, todo lo que nos rodea. No sé si esta fórmula sería de algo. ¿Alguien más? Venga. Preguntas. Albert, Celia, Elena, ¿quién quiere preguntar? Gloria. Venga, va, lanzaos. A ver, que a mí me ha hecho gracia una cosa, que has dicho que quizá volver a la casa del padre, que es lo que se supone que anhelamos todos, ¿no? Sería en principio posiblemente pensar más en los demás que en uno mismo, ¿no? Que en sí mismo. Claro. Entonces, ¿quieres decir que todo este trabajo de meditación, de estudio, de disciplina, de responsabilidad, todo esto es para llegar a pensar más en los demás que en nosotros mismos? ¿Necesitamos Y sobre todo todo, para dejarles un mundo mejor. Un mundo mejor. Claro, porque lo que va a pasar en determinado momento evolutivo es que nos digas, llegué el momento de desencarnar, bueno, mira, ¿y qué he conseguido? Pues mira, has conseguido que con tu trabajo la carretera, el camino que va de los humanos a la jerarquía esté mejor pavimentada, mejor arreglada. ¿Y cómo lo has hecho? Haciendo tu trabajo correctamente. Sí, Eso es la construcción del camino de retorno a la casa del Padre. Cada uno tiene que encargarse de un tramo. A uno le toca a lo mejor una cuneta, a otro le toca unos baches que hay. En esa encarnación tendrá la opción de arreglarlo. Es un ejemplo muy pragmático, ¿no? ¿Para qué sirve todo esto? Pues bueno, podemos dar la contestación que le dieron a Madame Blavatsky Utumi cuando se quejaba antes de desencarnar de que bueno, que para qué había servido todo el esfuerzo que había hecho ella para encarnar y Kutumi, muy simpático, le dijo, pues mira, has aprendido inglés. Sí. Es que me he quedado, digo, caray. A ver, ¿qué te va a decir él? Él se lo toma a risa porque sabe tu preocupación, pero claro, él sabe que, bueno, que tú ella como iniciada, pues no tiene derecho a quejarse. Es decir, eso es una reacción personal de la forma. Una forma de explicar, bueno, ¿y esto para qué? Pues mira, has aprendido inglés. A ver, ¿de qué le sirvió a Pitágoras? Pues le sirvió para crear unas bases que luego se manifestó como Francisco de Asís, como no sé quién más, me parece que fue Jámblico, no sé quién más, y luego al final, pues bueno, también fue este santo de Irlanda, que es muy celebrado, no me acuerdo el nombre que tiene, es muy celebrado el santo este de Irlanda. Y bueno, fue al final el maestro Kutumilal Singh, ¿no? El Chohan de segundo rayo. Bueno, ¿y para qué nos sirve a los demás? A ver, míratelo bien, ¿para qué? Precisamente para construir algo que van a disfrutar los demás, porque fíjate una cosa, a medida que vamos avanzando lo vamos viendo, uno va dejando en el éter una energía, unas formas que se van a aprovechar los otros, pero es que es así, yo he reconocido que mucho de lo que me ha venido en esta encarnación desde que empecé ya a enseñar y todo esto, no es mío, es de otros que me precedieron, evidentemente, y por supuesto de Vicente y bueno, el jefe, el maestro, no hay ningún problema en reconocerlo, pero que no es aquello que me vino por inspiración, no, eso es trabajo consciente. ¿A quién le aparece? Le aparece a los que cada día están pencando, están trabajando. ¿Celia? Venga, preguntas, que tenemos tiempo, caramba.
Gloria, Una cosa. Sí, a ver, venga, Ah, dime Celia, dime. no, la comunicación con nuestras moléculas o nuestros ángeles depende de nuestra capacidad de manifestar amor, claro, supongo, Es que ¿no? estamos en lo de siempre. ¿Por qué el amor? El amor es que el amor a mí me tiene un tufillo que a mí no me gusta, que es un tufo de plexus sacro. Y el amor no es eso, ¿eh? El amor con mayúsculas es energía vinculativa, que te vincula. Los tres vehículos de la personalidad te vincula con el alma y te vincula con el medio. Te vinculará con la jerarquía y por descontado el aspecto monádico que somos eso, y con el logos, por supuesto, cuando llegue el momento de iniciados. Pero si esto no lo hacemos primero con los vehículos de la personalidad, no integramos la personalidad, ya nos podemos olvidar del servicio, del amor al prójimo y zarandajas por el estilo. ¿Qué ha pasado con esta filosofía del amor que es el cristianismo, que no es nueva, que ya existía antes de los misterios de Mitra y mucho más antes también existía esta filosofía? ¿Qué pasa? Que no se han creado, no se ha trabajado la conciencia crística. Había un interés muy grande en aumentar el número de seguidores que se consiguieron fanáticos. Fanáticos incultos, salvo una minoría que se retiró en monasterios, que hizo una vida de asceta y que realmente algunos de ellos, que luego la Iglesia, algunos reconoció como santos, otros no, esa gente consiguió el misterio crístico, lo reveló. Por ejemplo, uno de ellos, que no se habla mucho de él, pero es un antes y un después, es Benito de Nursia. San Benito, lo que es la zona de donde está Montecassino, la abadía esa que hay, el Nápoles, este hombre juntó un grupo de monjes y apostaron por una norma de recoger los clásicos, trasladarlos al latín y mantenerlos incólumes, si no, se hubieran perdido. Y esto fue en el año 400 o 500 de la era cristiana, es decir, hace 1500 años de esto. Es decir, que era un ser muy evolucionado para su época, pero muy evolucionado. Si no, prácticamente hubiéramos perdido todo con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Algo más? Venga. sí, Jesús, ¿Ya? decías que ibas a hablar del mito de Virgo y de por qué en la noche más oscura justo nace la luz. Claro. Porque es la dualidad, ¿no? Es lo que estamos Es hablando que aquí. en el momento donde, mira, ¿qué dice el Bhagavad Gita? Cada vez que el orden, la ley, no sé qué, desaparecen, yo me manifiesto, ¿no? Es decir, cada vez que el mal aparece, aparece la luz. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son lo mismo. Luz y amor son lo mismo. Oscuridad y luz son lo mismo. ¿Qué problema tenemos los humanos entonces? ¿Nos damos cuenta? ¿Vivimos ofuscados? ¿O todavía somos esclavos de nuestros sentidos? Eso, somos Somos esclavos esclavos de nuestros sentidos. Sí. Cada vez que hacemos un momento de recogimiento interno y lo vamos profundizando en el tiempo, la luz surge. A ver, habéis estado en Montserrat, ¿no? Ahí arriba, en la parte de arriba, hay los restos de aquellas capillas que tenían los eremitas, aquellos monjes que se retiraban y buscaban una vida contemplativa, ¿no? Pues eso en toda la Tierra se ha manifestado igual, en las diversas religiones mundiales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay la posibilidad real de revelar la conciencia. Las cosas han cambiado, porque la era de Acuario es grupal, la conciencia es grupal, por lo tanto en el grupo debemos revelar la conciencia, pero el grupo acuariano es un grupo impersonal, ¿eh? No es el grupo cristiano que yo ayudo a los que son de mi cofradía, no. Y solo hemos aprendido de las iglesias y de los partidos políticos organizados. Pero eso no es real, ¿eh? Acuario no mira la organización, mira el espíritu del grupo. ¿Qué ha hecho Piscis? Organizar. Y claro, cuando se organiza una cosa como es tan abstracta como la luz y el amor, ¿qué sale? Pues sale un engendro que se acaba matando a todos aquellos que no lo llegan a entender o disienten. A ver, ha habido muertos en el cristianismo, en el islam, en el judaísmo y en el budismo también. El Dalai Lama lo dijo una vez, cuando una vez hablando de la ocupación de China, del Tíbet por parte de China, lo dijo. Nosotros en el pasado nos matamos en nombre de Buda. Esta es la recompensa que hemos tenido.
Que lo diga el Dalai Lama, que es como el Papa para los tibetanos. Dices, caramba, alguna razón tendrá. Pero es que lo que nos ha pasado a nosotros es lo mismo. Vamos a llevar la cruz, el misterio crístico a medio mundo y resulta que acabamos con un montón de la población. Decimos, caramba, algo hemos hecho mal. Claro que lo hemos hecho. Luego no nos quejemos de lo que nos viene, del karma que viene a continuación. Está en ¿Qué es nuestras eso manos que, evolucionar. Dime. eso que aceptar que la luz y la oscuridad es lo mismo? Claro. Cuesta, ¿no? Bueno, Es que la luz y la pues eso, oscuridad te que están hablando de un estado de conciencia sometido a la ley del karma. Lo que tú crees luz no es la verdadera luz. La luz verdadera está siempre. Pero si tú reconoces la oscuridad o reconocemos la oscuridad, es que estamos viviendo en un mundo karmático. En el momento que este mundo no nos afecte, veremos luz y cohesión y amor por todas partes. Lástima que cueste tanto de manifestarlo. Se nos educa a ser competitivos, ser más que los demás, ponernos encima de los demás. Ahí está el engendro de todas las guerras y todos los desastres que tenemos a nivel social en el mundo. Y este sistema económico que tenemos, el capitalismo, pues no se encarga precisamente de despertar los intereses espirituales, no, todo lo contrario, lo más material. Y además tiene un problema, es muy escorpiniano, nunca es suficiente, nunca. Nunca se gana lo suficiente, nunca se tiene el proyecto más grande, nunca. Si habéis conocido a alguien que trabaja en alguna multinacional os dirá eso. Nunca es suficiente, nunca. Siempre más. Bueno, pues, ¿no es eso la letra de Lerna? Estamos en Escorpio. sí, ¿Imaginas qué problema sí. tenemos? ¿Sí? Para eso ha venido este virus, para eso. Para Ponernos a nosotros. Pues hemos de aprender Ponernos en dónde su sitio. estamos y debemos hacer lo posible por cambiar, eso sí. Hemos de cambiar y cambiar de verdad, de verdad. ¿Continúo? Sí. ¿Tenéis alguna pregunta más? Seguro que no hay una en el tintero. Ya quedan unos 10 minutos de clase. Yo quería remarcar Sí. una cosa que has dicho que me ha parecido muy interesante, que es que en el momento que la oscuridad no nos afecte, Claro. o sea, esto es una frase muy, bueno, muy aplicable, ¿no? A nuestra realidad, ¿no? Seremos capaces de, o sea, me ha parecido muy esclarecedor, simplemente. Hay que tener en cuenta una cosa, es decir, hablamos de filosofía esotérica, pero luego los señores del karma, como os digo, son muy inteligentes y además es muy divertido el karma, cómo funciona, cómo se ejecuta, ¿no? Cada día, es decir, se dice que la parte oscura está cada día cuando descubren un candidato a mago negro que tiene ambición, que no tiene muchos principios, que es un oportunista, un chaquetero, vamos, un sinvergüenza, hablando en plata, vamos a hablar así. Cuando descubren uno de estos y lo ven, lo escuchan hablar de fraternidad, de ayudar al prójimo, de repartir el trigo de los demás, etcétera, se frotan las manos porque saben que ese que tiene tantas ambiciones las quiere satisfacer y conquistar todo aquello que anhela a cualquier precio. Y ese cualquier precio es renunciar a su propia conciencia. Y ese caerá en las redes. Bueno, aquí en España, hablo de España porque es nuestro país, hemos tenido casos de alguno que fue ministro y todo el rollo, que yo pensé que estaba dentro de la línea de la logia blanca, es decir, mago, un discípulo o aprendiz, y señor mío, las cabezas de la hidra, a alguno de ellos se les quedaron pequeñas, no eran 9, eran 500. Me explico, ¿no? Y quien dice en todo el mundo, ya ni te cuento lo que hay en algunos países, porque vamos, lo nuestro es, y no sabemos casi nada de lo que pasa en España de corrupción, pero lo que pasa en algunos países se repite cada 10 años. Yo he estado varias veces en América y francamente, tanto México como Bolivia, como Brasil, como Argentina, y dices, madre de Dios bendito, pero si esta piedra apareció hace 15 años, sí, pues otra vez aquí. Lo vemos. A nosotros nos está pasando eso, y esto es muy importante, se lo debemos nada más y nada menos que al señor Urano, a la energía del séptimo rayo del señor Plutón, que nos están poniendo en la cara, y con esta pandemia lo está pasando, los errores que cometemos. Nosotros presumíamos, como tenemos un espíritu capitalista, vamos a decir que sí, burgués, muy claro, muy manifestado, presumíamos que éramos poco menos que autosuficientes, ¿no? Mira por dónde se acaba precipitando esa forma
que la ha precipitado Shambhala, la jerarquía, para que aprendamos la lección, pero no han generado ellos el virus, ni mucho menos, sino que esto es una cuestión de otra parte, de la parte del karma del planeta. Nos han precipitado una nube de pensamientos egoístas, ambiciosos, sin tener en cuenta al otro ni al medio ambiente. Y ahora resulta que ni podemos salir de casa, ni podemos consumir apenas, nos estamos enfermando psicológicamente, que es lo peor. Y otros están cogiendo una enfermedad física que les deja con unos pulmones atrofiados. Claro, ¿qué os parece toda esta situación? ¿No será la justa recompensa a la ambición desmedida y a la búsqueda errónea que hemos emprendido durante décadas y décadas en el siglo XX? Y siglo XXI, por supuesto. Lo dejo en el aire, ¿eh? Y si queréis podéis responder, tenemos tiempo, ¿eh? Yo voy a dar mi opinión, o sea... Dime, Albert, digas. Yo creo que, evidentemente, como hemos manifestado antes ya, el objetivo es salir de nuestros egos y enfocarnos a los demás, con vocación de servicio, y así es como se evoluciona. Yo creo que esta pandemia lo que está obligando a dejar claro que lo que tenemos que hacer es pensar en los demás, porque aquí lo que está pasando es que, digamos, si nosotros obramos mal, las consecuencias sí que ya las vemos a los demás, que son los que enferman. Si yo no me pongo la mascarilla, estoy contaminando a gente. Entonces, yo pienso que esa es la gran lección, en mi opinión, de toda esa pandemia es esa. Es decir, pensar que nuestros actos, y no yendo a las teorías del caos y de las mariposas, pero tienen consecuencias en los demás. Claro. Y eso que hasta que no tengamos esto, por muchas vacunas que haya, seguirá muriendo gente. Fijaos que en toda Europa, incluso en Estados Unidos, se manifiesta gente negacionista en el sentido positivo y se manifiestan las fuerzas oscuras, ¿eh? Aquí, quien quema contenedores en Barcelona y en Madrid o donde toque, no son la gente de izquierdas, ¿eh? Es la gente de la extrema derecha. A mí que me hablen de libertad, gente que no cree en la libertad, me parece muy, muy curioso, por no decir otra cosa. Pero ¿dónde cala este mensaje? Pero bueno, las fuerzas del mal han existido siempre. Y es esta lucha entre... Pero ¿dónde cala este mensaje? Pues en aquellas conciencias que no han realizado un mínimo trabajo interno. Es decir, son los que es la clásica masa que, por ejemplo, votó en su momento en Alemania a Hitler, lo votaron, la gente que ha votado en Brasil lo que ha votado y luego al día siguiente se quejaban, o aquí en España se votó una vez, ganaron los de un partido político y al día siguiente se anunció lo de bajar las pensiones y nadie se acordaba que en el programa electoral venía a bajar las pensiones. No sé si os acordáis de esto, que en el fondo lo que hicieron fue congelarlas. Y eso quiere decir que nuestros actos tienen consecuencias. Y si hemos estudiado en esta lección, que es maravillosa, hemos estudiado la capacidad que tiene el sonido, ojo con nuestro pensamiento y nuestras acciones, porque también generan karma, en un sentido o en otro. Por lo tanto, no nos queda más remedio que apostar por lo positivo, porque si nos encaminamos un día por error a lo negativo, nos van a avisar, vamos a tener un vislumbre intuitivo, que me estoy equivocando. Pero si persistimos y persistimos, nos van a poner pruebas karmáticas, hasta que al final no tendrán más remedio que dejarnos, anda, hijo mío, estrellate. Porque a veces tal vez sea necesario estrellarse para darse cuenta de los errores. No olvidemos que cuando se nos precipita una crisis muy grande como esta, de esta crisis, de esta pandemia mundial, no podemos salir siendo los de antes, ¿eh? Ni el Jesús, ni la Elena, ni el Albert, no. Hemos de ser diferentes. Si no somos diferentes, la experiencia no ha servido para nada. Y la volveremos a repetir otra vez. ¿Puede ser esto una prueba iniciática para la humanidad? A nivel de cuarto reino es una pequeña prueba iniciática. Claro, porque la energía de Urano es el planeta de la electricidad, se transmite mejor la energía y Shambhala tiene ganas de despertar a la población. Y lo está haciendo, lo está haciendo. Y el que esté, pues bueno, evolucionará y el que no se cristalizará. Esto es lo de siempre. Cuando se provoca una crisis a nivel mundial, se genera porque se precipitan ciertas causas que se van generando con el tiempo. Hay dos opciones. O salgo nuevo y me olvido del pasado, o salgo
y pensando en el pasado, como una estatua de sal, cristalizado. Entonces, tarde o temprano, acabaré autodestruido, periclitado, es decir, no serviré para nada, y lo peor del caso es que seguiré generando karma. Por lo tanto, la prueba la tendré que repetir, de una manera u otra. ¿Y no se aprecian como dos humanidades distintas? Sí, hay dos humanidades. Hay dos humanidades. Hay la humanidad que apuesta por la luz verdadera, que es muy complicado eso, porque supone renunciar a lo que conocemos materialmente, que tanto nos gusta, y la otra que se quiere aposentar aún más en la materia. Y detrás de esta jugada a nivel mundial, con los servicios sociales, por ejemplo, en Europa, están dos poderosísimos grupos, dos familias por llamarles multimillonarios es poco, de almas que tienen unos escrúpulos bastante dudosos y que se quieren apropiar prácticamente de lo que los estados han construido con mucho esfuerzo después de las guerras mundiales, que es el estado del bienestar, la sanidad pública y la educación, los transportes subvencionados, etcétera. Vamos a dejarlo en eso. Las pensiones. Ojo, que sin eso la vida no podrá ser igual, ¿eh? Si nos quitan la educación pública, la sanidad pública y la pensión pública, lo tenemos muy mal en Europa, pero muy mal. Tendríamos lo que tienen en Estados Unidos, millones y millones de gente que no tiene casa y gente de otras que tienen casa y un trabajo paupérrimo, etcétera, etcétera. Y eso yo personalmente no lo quiero para ningún país del mundo, pero claro, no es mi apetencia personal, es lo que deba de cumplirse, lo que tenga que pasar. Hoy se está ventilando un gran problema en Estados Unidos. A ver, Estados Unidos nació por inspiración de la jerarquía planetaria hace 200 y pico años. Tuvo un grupo de presidentes que eran iniciados, ¿de acuerdo? Sí. Tienen un problema de raíz muy grande. El tema de la esclavitud. Lo tienen dentro. Eso es un tema muy, muy complejo que no se puede simplificar ni hacer elucubraciones así sencillas, no. Es bastante profundo lo que hay. ¿Pero qué ha sucedido? Pues que después de tantísimo tiempo de una guerra civil que tuvieron, prefieren hacer guerras en el resto del mundo y no repetir la experiencia. Pero su problema no lo han resuelto, no aceptan todavía al otro. Y como no lo aceptan, están condenados a tener infinidad de disturbios, incluso puede buscar ellos mismos la autodestrucción. No sería tan extraño, ¿eh? Pero como imperio no pueden continuar siéndolo, porque son leyes de ciclos. España dominó el mundo durante 400 años, ¿no? Aproximadamente. ¿Y qué pasó? ¿Con qué se quedó? Con nada. El Imperio Británico, ¿qué le pasó? Esos fueron más inteligentes, quedaron en la Commonwealth. Pero los imperios, por evolución, nacen, crecen y empiezan a periclitarse, a caer. ¿Y qué nos pasa a nosotros en una encarnación? Nacemos, nos desarrollamos, tenemos un poco de esplendor y cuando mejor nos encontramos, la barca nos viene a buscar. ¿Lo vemos? Sí, qué porvenir. Magnífico. Bueno, muchísimas gracias por la clase. Hacemos un pequeño mantra y nos vamos. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.